¿Cómo están, queridos hermanos de la iglesia de Salamanca? Los queremos mucho, tanto mi esposa Gladys como yo. Para nosotros fue muy hermoso venir al conocimiento de Cristo a través del ministerio que tuvo la iglesia de Salamanca, y como yo también, como nosotros, un gran grupo de jóvenes, ahora ya no tan jóvenes, pero gozosos de seguir sirviendo con los años a nuestro buen y amado Salvador. Continuamos orando por ustedes y continuamos clamando por la iglesia, por la bendición sobre cada uno de ustedes, hermanos. Y en este tiempo difícil en el cual estamos viviendo, nos ponemos a pensar en qué está pasando. Quisiéramos tener las respuestas, quisiéramos tener la claridad de cuál es el propósito de toda esta circunstancia tan difícil que nos ha tocado vivir como país, como familia y como individual. Hay algunos que lamentablemente por las circunstancias quizás sus ingresos se han visto seriamente reducidos, e incluso otros han perdido los trabajos. Casi a diario estamos conversando con algunas personas que están pasando momentos difíciles, y es una oportunidad también para, como iglesia, poder mostrar el amor de Dios, ¿no? Y para eso estamos, y en eso conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor unos por los otros. Y en medio de esta situación difícil, que no sabemos cuándo va a acabar ni cuál va a ser el final, quisiéramos ver el futuro. Pero podemos hacerlo. Al apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, el Señor le abrió una puerta, y cuando él va a ver por esa puerta, va a ver al Señor sentado en el trono. Él siempre está ahí, Él está en absoluto control de todas las circunstancias, de todos los momentos, aunque aparentemente para nosotros no hay una explicación. Y en medio de esta situación podemos volver nuestra mirada hacia el control absoluto en la revelación de Dios y en la manifestación de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y cuando vamos a la Escritura vemos que el pueblo de Israel, teniendo la palabra, se apartó del Señor. El Señor tuvo que reprenderles duramente, y tal es así que hubo 400 años de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero qué hermoso es cuando vemos lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Él vino a pagar el precio del pecado por cada uno de nosotros y morir ahí en la cruz del Calvario. Y cuando vemos en los evangelios, encontramos que la Biblia nos dice: os doy nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, en medio de esta circunstancia difícil, que pareciera que no estamos escuchando la voz de Dios, pero Él está ahí. Él está perfectamente consciente de cada situación y de cada vida de ustedes y la nuestra. Él está en control absoluto. Y en el libro de Hebreos vemos que la vida cristiana es un tiempo de poder confiar en el Señor. Esa es la vida cristiana. Confiar en nuestro Señor y glorificarle, reconociendo que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. En el capítulo 11 de Hebreos, y después yo los animo para que puedan leer cada uno de los héroes de la fe, heroínas de la fe, y ver cómo el Señor obró a través de gente común y corriente como tú y como yo. Cuando vemos a cada uno de los personajes,
Vemos personas que tenían dudas, tenían conflictos, tenían situaciones difíciles en su vida. Sin embargo, la Escritura nos dice que tenían puesta la mirada más adelante en lo que el Señor estaba ofreciéndoles a través de la esperanza en lo que venía adelante. Dice, por fe conquistaron reinos, versículo 33 de capítulo 11. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y eso es lo que necesitamos ahora, sacar fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, ¿no? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Estaban mirando hacia adelante. Y en el versículo 38 dice, de los cuales este mundo no era digno. Este mundo no era digno. Y todos estos, versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y saben que, hermanos, en este mundo todavía no vamos a recibir esa herencia incontaminada, que no se marchita, que es eterna, que está en los cielos. Y en el capítulo 12, versículo 1, la Escritura nos dice, por tanto, después de haber hablado de los héroes de la fe, por tanto, nosotros también, tú y yo, está hablándonos a nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos una gran nube de testigos en ese capítulo 11 de lo que el Señor hizo por ti y hizo por mí. A través de la fe, ¿no? Por la fe vemos a estos hombres y mujeres haciendo grandes cosas para la gloria de Dios y Señor utilizándolos a ellos. Dice, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor nos manda que tenemos que despojarnos. Es como, imaginemos estar caminando y tener un gran peso, una gran mochila. Y esa mochila podría ser, por ejemplo, el no perdonar a alguien, o el tener rencor, o el tener un pecado ahí que está corroyendo nuestro corazón, porque más adelante va a decir todo peso y del pecado, ¿no? Que nos asedia. Entonces, si en este momento el Señor te está diciendo, hay algo en tu vida que tienes que dejar, que cambiar, que traerme, porque la Biblia, el Señor nos dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario estar viviendo en la luz, ¿no? El Señor dice, si andamos en la luz, como Dios está en la luz, ¿no? Tenemos comunión con unos con otros y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que andemos en la luz como el Señor nos pide. Y en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Es ahí donde tenemos que fijarnos. No en las circunstancias que nos rodean. No en las personas que a veces se desaniman y aún retroceden, pero puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué significa esto? Cuando vemos en la Escritura dice que somos salvos por gracia. Salvos por gracia. Porque por gracia somos salvos en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. No por obras. No por religión, no por bautismo, no por cosas externas, sino por la obra de Cristo, para que nadie se gloríe, ¿no? Y dice acá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él murió por nosotros en la cruz y Él resucitó. Y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en forma exacta y precisa. Es imposible que el hombre pudiera siquiera imaginarse lo que iban a pasar 700 años antes de Cristo, como es el caso de Isaías, con Isaías 53,
como son más de 1000 años en el caso del Salmo 22, donde es un salmo que exactamente describen lo que Cristo iba a hacer por ti y por mí. Allá en la cruz del Calvario iban a ser horadadas sus manos, sus pies, sus vestidos iban a ser echados en suerte. Él iba a decir, tengo sed, y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en la cruz Él iba a ser desamparado por su Padre, porque está llevando tu pecado y el mío allá en la cruz del Calvario. Cristo Jesús iba a exclamar, consumado es, ahí en la cruz. Y lo que significa es que la deuda ha sido pagada. Ya no tienes que pagar nada tú, ni yo tampoco, porque Cristo pagó la deuda. Nosotros ahora vivimos para Él, no para pagar la deuda, sino en agradecimiento de lo que Él hizo y para darle la gloria, la honra y la alabanza. Y dice la Escritura, dice que Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Iba a haber un oprobio al Señor Jesucristo, iba a ser insultado, iba a ser herido, iban a escupirle, iban a rasgar su espalda con los azotes, iba a sufrir el insulto de las personas. Sin embargo, Él lo hacía por amor a ti, por amor a mí. Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero al poner los ojos en Jesús, nuevamente versículo 12, el autor y consumador de la fe, Él puso el gozo puesto delante de Él, a pesar de lo que sabía que Él iba a sufrir. Él puso el gozo delante. Quizás estamos pasando momentos difíciles ahora, pero hay gozo. Hay gozo si miramos a Cristo. Hay gozo si esperamos en Él. Hay gozo si descansamos en sus promesas. Dice la Escritura, porque considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Imagínense, el santo muriendo por los pecadores. El santo haciéndose pecado, como dice la Escritura, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y la justicia la llevó, o sea, Él pagó nuestro pecado y la ira de Dios fue derramada sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses, hermano. No te canses hasta desmayar. Vamos, levántate, mira a Cristo. Mírale a Él, porque aún, como dice el versículo 4, no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, animémonos unos a otros. Tiempos difíciles, pero tiempos de llamar por teléfono, tiempos de animarnos, tiempos de mirar a Cristo, tiempos de usar nuestro tiempo para la gloria de Dios, para meditar en su palabra, para enseñarla a nuestros hijos, para orar, para buscar su rostro. Tiempo hermoso que el Señor nos ha regalado, esta cuarentena, ¿no? No es un tiempo de tristeza, es un tiempo de alegría, de gozo, porque podemos alabarle y glorificarle. Y vamos a orar, hermanos, adelante, Iglesia de Salamanca, adelante, hermanos, los queremos mucho, un gran abrazo y vamos a orar. Señor amado, gracias por el amor que nos tienes y gracias por la Iglesia de Salamanca, por estos hermosos hermanos y hermanas, Señor, en Cristo. Te pedimos, Señor, que sigas obrando maravillas a través de ellos, que siga extendiéndose tu nombre y predicándose con todo poder donde quiera, Señor, que tú permitas que los hermanos y hermanas de Salamanca vayan. Bendícelos, cuídalos, protégelos, provéelos, derrama tu bendición hasta que sobreabunde, Señor. Bendice al pastor Walter, hermana Mericia y cada hermano y hermana de la Iglesia de Salamanca. Gracias, Señor, y es en el precioso nombre de Cristo que oramos. Amén. Hermanos, los amamos muchísimo. Un gran abrazo a la distancia. Pronto pasará esto y ya nos daremos personalmente y sin máscara, cuando haya pasado ya todo esto. Mientras tanto, seguimos con la máscara. Que el Señor los bendiga. Gracias. Hasta pronto.